Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Entre Razón y Religión. Nos alegramos mucho de saber que nos están escuchando en esta hora. Queremos iniciar recordando que en esta nueva etapa estamos hablando la temática de la relación histórica entre Dios y la humanidad. Hacemos un poquito de contexto que en el capítulo pasado tratamos sobre el inicio de esta relación, desde la creación del hombre, observamos cómo esta relación se degradó después de la desobediencia del hombre y también cómo este le llevó a la expulsión del jardín del Edén. El día de hoy estaremos hablando de cómo transcurre esta relación precisamente de Dios con la humanidad ahora fuera del Edén y cómo Dios, por causa de la actitud de la humanidad, adopta los primeros castigos para la humanidad acá en la tierra. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar a quienes estaremos trabajando el día de hoy en este podcast, iniciando con mi persona. Mi nombre es Juliet Díaz, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional, y por la gracia del Señor hago parte de este hermoso equipo de Entre Razón y Religión. Y como les decía al inicio, me alegra mucho estar compartiendo con ustedes en esta hora. También nos acompaña Samuel Cruz en la moderación. Dios te bendiga, Samu. Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Samuel Cruz, yo soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y por la gracia de Dios estoy dirigiendo este semestre este colectivo de Entre Razón y Religión. Espero que este podcast pueda ser de gran bendición para todos los oyentes y para todos los amigos a los cuales se les comparte. Amén, Samu, confiamos que así será y también damos especial bienvenida a Leonardo Corredor, él es nuestro invitado el día de hoy. Dios te bendiga, Leo. Dios te bendiga, Juliet, Dios te bendiga, Samuel. Qué bendición poder compartir con ustedes en esta ocasión y con cada uno de los y las oyentes de este podcast de Entre Razón y Religión. Por la gracia de Dios, soy su servidor y también antropólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, para comenzar con este podcast vamos a dar un breve contexto, un breve repaso de lo que se vio el episodio pasado, que fue la relación de Dios y la humanidad en el jardín del Edén. Entonces recordemos que el hombre fue creado perfecto, era semejante a Dios y gozaba de atributos divinos como lo eran la eternidad y la inocencia en cuanto al pecado. Además de ello, poseía una sabiduría excepcional con la cual gobernaba toda la creación que Dios había propuesto para ellos. Sin embargo, el hombre arruinó esta condición tras desobedecer el mandato de Dios y sufrió un castigo divino que le despojó de todos esos atributos divinos que Dios le había concedido, entre ellos la eternidad. No contento con ello, también alteró el orden natural de la creación. Ahora esta ya no le serviría plenamente, sino que inclusive en muchos aspectos le sería hostil. Entonces, Leonardo, la pregunta es, ¿cuál fue la actitud de Dios con el hombre tras este acto de desobediencia? Y cómo aún en medio del castigo que supuso la expulsión del Edén, Dios mostró su amor para con la humanidad. Bueno, Samu, muy bien has recalcado que Dios mostró su amor para con la humanidad, pero antes de eso tenemos que tener en cuenta que Dios es un Dios justo y es un Dios santo y que existía un mandato expresamente dado por Él en el que Él se reservaba para sí el árbol de la ciencia del bien y del mal y dio instrucción clara al ser humano de no comer de este árbol. Sin embargo, como sabemos, ellos desobedecieron, siendo engañados y tentados por el enemigo, la serpiente antigua, y por eso mismo Dios reúne a todos los involucrados, al engañador y a la humanidad, al hombre y a la mujer, y realiza un juicio. Y justamente por esta falta hay una condena, ¿sí? Entonces hay 3 condenas dadas a cada uno de los participantes allí. Y al engañador se le dice a la serpiente que será maldita entre todas las bestias y que será obligada a andar sobre su vientre. A la mujer también tiene su parte en este castigo, y es que se le multiplicarán los dolores en sus preñeces, y de igual modo su deseo será subyugado a la voluntad de su marido. Y asimismo hay una maldición, o más bien una condena también hacia Adán, y es que con amargura
y con el sudor de su frente se ganará el pan diario. A cada uno de ellos fue condenado, recibió una condena, y asimismo, como ya lo has mencionado, hubo también una condena sobre la creación que había sido puesta, había sido puesta bajo el dominio del ser humano, y el ser humano, al fallar, también hace que su potestad, o lo que era de él, sea maldita, o sea condenada. Asimismo, pues vemos las consecuencias de esta condena, y es que existe el sufrimiento físico, también existe el sufrimiento mental, ¿sí? Y el sufrimiento espiritual. Vemos que después los seres humanos son expulsados de la presencia de Dios, son expulsados del jardín del Edén. Entonces ahí se ve la justicia por la ley, o por medio de la única ley que había, el único mandamiento que había por parte de Dios. Pero al mismo tiempo, una vez es dada así como es dada la condena, Dios se ingenia a través de su sabiduría, y motivado por su amor y por su misericordia para con los seres humanos, se ingenia una promesa de redención, de alguien que pudiera solucionar todo este problema, alguien que pudiera llevarlas, resolver esto para la humanidad. Y al engañador le dice que de la simiente de la mujer que él engañó saldría uno que le vencería, o sea, saldría un hombre que vendría de la mujer, y que recuperaría esa dignidad que le fue arrebatada al ser humano después de este engaño, después de esta caída, después de esta desobediencia. Y esa es la promesa que se hace allí. Y por eso mismo es que, a pesar de que la humanidad muere espiritualmente, porque quedamos separados de la gloria de Dios y de su presencia, no muere completamente físicamente, sino se le da la oportunidad de tener un tiempo más sobre la tierra, para que esa promesa, para que esa redención, para que ese pago por la desobediencia pueda ser efectuado. Sin embargo, pasarían miles de años para que esto sucediera. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, ya estando el hombre en una tierra maldita y sin esos atributos divinos que Dios le había concedido, pero ya con una conciencia de lo bueno y de lo malo, vemos en la palabra de Dios que el hombre desarrolla una serie de actos basados principalmente en su moral. Unos ejemplos de ellos son los sacrificios. Entonces yo quisiera preguntarle, Leonardo, ¿en qué medida afecta la moral del hombre en su actuar durante este periodo? Bueno, pues justamente cuando el ser humano se hace, desobedece y toma para sí el fruto del árbol del bien y del mal, y toma de su fruto, básicamente decide por él mismo rechazar que Dios tenga la soberanía de enseñarle qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, y decir: yo quiero tener la capacidad de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Quiere ponerse en el lugar de Dios, ¿sí? Quiere ser semejante a Dios, a pesar de que ya lo éramos. Una de las pocas cosas que Dios se quiso reservar para sí mismo era el decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el ser humano dice: bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo quiero también tener eso. Y rechaza el pensamiento de Dios, rechaza la soberanía de Dios, y eso le da una soberanía propia. Entonces Dios le da tiempo a la humanidad para que, bueno, ahora que tienen la capacidad, la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, pues que ellos mismos ya no solamente tengan la conciencia, sino que efectúen lo que es bueno y lo que es malo. Pero a pesar de que se tenga la capacidad de pensar, la Biblia también nos enseña que el principio de la sabiduría
es el temor a Dios. Y la verdad es que viene la conciencia, pero la moral se corrompe. La moral se corrompe porque justamente al estar alejados de Dios, el temor se va perdiendo, ¿sí? Y el ser humano empieza a rechazar el juicio de Dios o la sabiduría de Dios para decir lo que es bueno y lo que es malo, y decide tomar acción por sus propias manos según sus propios deseos. El siguiente ejemplo que muestra la Biblia es Caín y Abel, donde Dios interviene. Dios ve el corazón de Caín y la ira que tenía contra su hermano y le hace una advertencia y le dice: si tú haces lo bueno serás recompensado, pero si haces lo malo y dejas que el pecado se anide dentro de ti, bueno, va a haber un problema muy grande para ti. Dios interviene ahí, pero le deja la soberanía y la decisión de nuevo a la humanidad. Caín pudo subyugar su voluntad, su deseo a la sabiduría de Dios, a lo que Dios le estaba enseñando que estaba bien, lo que estaba mal, y él haciendo uso de su conciencia, a pesar de que sabía que era lo bueno y que era lo malo según Dios, él mismo decide otra cosa totalmente diferente y decide que lo más conveniente es dar rienda suelta a la ira que tenía en su corazón y asesinar a su hermano. Desde ahí podemos ver que a pesar de que existe una conciencia dada por Dios que nos puede guiar o nos da un entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo, con nuestras decisiones o con las decisiones de la humanidad nos hemos alejado. Y con el tiempo se cuenta la Biblia que empiezan a tener hijos e hijas, que la humanidad empieza a reproducirse, a organizarse y empiezan a, según sus propios deseos, generar una moral. A pesar de que son conscientes que es lo bueno y que es lo malo, ellos mismos desarrollan una moral propia, alejada de Dios, que tal vez les traía una estabilidad social, una relativa estabilidad social, pero que iba en contra de la voluntad de Dios para con ellos. Es algo que se ve hasta el día de hoy presente, que Dios siempre ha tratado de acercarse y enseñarnos cuál sea el camino bueno para vivir la vida, y el ser humano siempre ha decidido poner sus propios estándares morales y buscar su propia estabilidad en su vida personal, en su vida espiritual, en su vida social. No sale bien en ninguno de los aspectos, ni con nosotros mismos ni con los demás, y por eso podemos ver cómo la sociedad está convulsionada, ¿sí? Cómo las familias sufren y cómo también los individuos, todos alejados de la presencia de Dios, tomamos nuestras decisiones, a veces conscientes de qué es lo bueno y qué es lo malo, terminamos haciendo lo malo, porque no se subyuga la voluntad humana a la voluntad de Dios. Nos seguimos tomando ese fruto, por así decirlo. Dios dice: yo quiero reservarme el derecho de enseñarte qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que te conviene, qué es lo que no te conviene, y nosotros seguimos diciendo: no, yo quiero hacerlo a mi modo, yo quiero tomar ese lugar y decidir qué es lo bueno y qué es lo malo para mí. Ush, qué buena esa conclusión y muy real, ¿no? Cómo existe dentro de las personas esa pelea de voluntades y cómo termina ganando la que no debería ganar. Y como tú dices, Leo, no acaba bien. Entonces te hago otra pregunta, que pues como estás hablando de esta moral corrompida, no es una moral que queda estática, ¿no? Como que a medida que van avanzando los días del hombre también va cambiando esta moral por muchas razones. Y la pregunta sería: ¿qué cambios se dan con respecto a la moral inicial de los primeros días del hombre ya en la tierra? ¿Y por qué crees tú que se dan estos cambios? Bueno, pues la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿sí? La Biblia, acabamos de hablar acerca del primer asesinato,
Luego la Biblia empieza a describir cómo se organizan estas primeras sociedades de los seres humanos, de cómo se dan en casamiento y cómo empieza a haber un desorden. A pesar de que en un principio también el ser humano, para vivir en sociedad, siempre se tiene que organizar, siempre se tiene que poner de acuerdo con otros, ¿cierto? Para poder vivir en comunidad. Eso pasa, ¿sí? Según sus propios pensamientos, según sus propias concepciones de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero las problemáticas o el pecado, lo que es los homicidios, lo que es el desorden en la vida del ser humano, sigue siendo igual. Y todos los pecados, los errores, ¿sí? Las malas decisiones que la Biblia narra en el principio de los tiempos, en el Génesis, o a lo largo de la historia del pueblo de Israel, e incluso después en el Evangelio, todos son los mismos hechos, ¿sí? Son exactamente los mismos hechos. Homicidios, robos, injusticia, inmoralidad sexual, de todo tipo. Son los mismos pecados, son las mismas decisiones, son los mismos hechos. Lo único que ha cambiado no es la moral, sino los discursos alrededor de la moral, ¿sí? Son los mismos hechos sociales o los mismos hechos concretos que Dios los cataloga pecados. Lo que ha cambiado a lo largo de los tiempos y a lo largo de cada sociedad en particular, a lo largo y ancho de la tierra, no son los hechos que son pecaminosos, sino los discursos culturales y sociales y humanos que se utilizan para justificar esos pecados, ¿sí? Para justificarlos, para regularlos o incluso para condenarlos. Yo creo que, bueno, no creo, sino está dado, y eso es algo que dijo Claude Lévi-Strauss, un pensador, un antropólogo, es que existen ciertos crímenes sociales, como por ejemplo el incesto, como por ejemplo el homicidio, y existe todavía otro crimen social que está presente en todas las sociedades, ahorita se me va, pero el incesto y el homicidio siempre están presentes y siempre están penalizados, ¿sí? Pero cada sociedad a ciertos crímenes, a ciertos pecados o a ciertas faltas las castiga de manera diferente. Y hay faltas que son faltas de una sociedad, pero en otras simplemente está aceptado, ¿sí? Entonces existe una relativización de lo que es bueno y lo que es malo según la sociedad, a pesar de que haya verdaderamente una conciencia universal de que existe el bien, que existe el mal, y que para vivir en sociedad o incluso con uno mismo, pues hay que buscar lo bueno, ¿cierto? En todas las sociedades existen reglas muy parecidas. Ya lo que cambian son los discursos en cada una. Reglas sobre el matrimonio, reglas sobre la propiedad, reglas sobre el comportamiento los unos con los otros, reglas sobre el comportamiento en la familia, reglas en cuanto a todo, que apuntan a vivir bien con uno mismo y en comunidad, como ya dije. Pero al final, a pesar de que exista esa moralidad en cada uno de los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad, las mismas problemáticas siempre se ven. Los mismos pleitos, las mismas guerras, la misma codicia, la misma inmoralidad sexual. Y lo que para algunas sociedades es tomado como pecado, como crimen, para otras es algo normal y es natural, ¿sí? Entonces al final tenemos los mismos hechos, ¿sí? Lo único que cambian son los discursos sociales que tenemos frente a ellos. Un ejemplo muy diciente y también muy válido para el día de hoy podríamos verlo en cuanto a la sexualidad, ¿sí? Por un lado, si hacemos un recuento o si vamos muchos años al pasado, las sociedades griegas y romanas
vemos que ni siquiera existía el concepto de sexualidad, sino existía el concepto del cuerpo, de la carne. Había también relaciones de hombres con hombres y mujeres con mujeres, y estaba permitido dentro del discurso moral de la época. Ahora, dentro de una moral bíblica cristiana, existe ese mismo comportamiento, claro, porque no se niega que eso exista en la humanidad, pero el discurso es diferente. Ya no es algo normal, sino es pecaminoso, no le agrada a Dios. Luego avanzamos en el tiempo a una sociedad tal vez moderna, pero marcada por el judeocristianismo, como puede ser la sociedad victoriana de Gran Bretaña, de unos siglos atrás, y era una sociedad extremadamente puritana, ¿sí? Y a pesar de que existían los mismos comportamientos, entonces se tomaban como pecado. Y sin embargo, al otro lado del mundo, hace cientos de años, en Norteamérica, existían también el travestismo, y para ciertas sociedades indígenas de Norteamérica el travestismo era un rol muy interesante. Era un rol de chamanismo, era un rol de sacerdotes, era un rol místico y muy importante en la sociedad. El comportamiento es el mismo, el hecho es el mismo. La diferencia es el discurso social y el discurso moral, ¿sí?, que la humanidad desarrolla alrededor de un hecho. Hasta hace unas décadas, estos mismos comportamientos, tal vez en la sociedad colombiana, no se veían como algo correcto. Hoy en día, ya a través de la ciencia y a través de la sociedad, o sea, la sociedad misma ha decidido normalizar esto, ¿sí? Dentro de una óptica cristiana, eso no agrada a Dios, pero dentro de una moral fuera de lo bíblico es muy normal, ¿sí? Y como dije al principio, no existe nada nuevo. Los comportamientos son los mismos, los hechos que comete la humanidad son los mismos. Lo único que cambia es el discurso moral, dependiendo de la sociedad, y ya tendríamos que ver la sociedad qué escala de valores está tomando para medir los hechos. Esos hechos de que nunca son nuevos, simplemente tenemos que mirar es cómo la humanidad pues los concibe dentro de sus sistemas. Y ahí volvemos al principio. El ser humano, sabiendo que existe una moral dada por Dios y conociendo a Dios, porque Dios se ha dado a conocer a lo largo de toda la historia, ha decidido decirle a Dios que lo que Él llama bueno no es bueno y lo que Él llama malo no es malo, sino que ese derecho que Dios se quería reservar para sí mismo desde un principio, de enseñarle a la humanidad qué es lo bueno y qué es lo malo, lo seguimos usurpando nosotros, y dentro de nuestros propios razonamientos elegimos decidir, o decir más bien, qué es bueno y qué es malo, a pesar de que eso nos puede afectar como individuos, espiritualmente y socialmente. Y como dice la palabra de Dios, hay caminos que al ser humano le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Más allá de que existan discursos morales que pueden cambiar según el momento, según la sociedad, tendríamos que ver más bien qué es lo que motiva a las personas la moralidad. Si es una moralidad que quiere estar sujeta a lo que dice Dios, o es una moralidad que simplemente es impuesta bajo los propios criterios de la propia humanidad. Muchas gracias, Leonardo, por tus respuestas. Yo creo que con esto llegamos al final de nuestro episodio el día de hoy. Queremos agradecer profundamente a todos nuestros oyentes, nuestras oyentes, por acompañarnos, por su interés en la relación, histórica entre Dios y la humanidad, que recordemos es nuestra temática.
Esperamos que hayan disfrutado esta primera parte y que les haya dejado reflexionando, que el Señor les haya hablado sobre cómo fue esta relación y cómo ha evolucionado desde los primeros días, ahora fuera del Edén. Bueno, no sé si Leonardo quiera tener unas palabras para despedirse. Nosotros le agradecemos de una forma muy especial por compartir con nosotros su conocimiento, sus perspectivas. Ha sido un placer tenerte acá, Leo, y estamos muy ansiosos y ansiosas por continuar esta conversación en nuestro próximo episodio. Entonces, te doy un espacio por si quieres despedirte. Samuel también puede hacerlo después. No, muchísimas gracias a ustedes, al equipo de Entre Razón y Religión, que me ha tenido en cuenta para participar en este espacio tan interesante de edificación para los creyentes. De igual modo, pues, ante todo, gracias a Dios y gracias a cada uno de los oyentes que se conectan, nos escuchan y buscan edificarse dentro de la palabra de Dios para afrontar los desafíos y los pensamientos que hoy que el mundo actual nos pone como cristianos. Bueno, Dios les bendiga a todos los oyentes. Muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a escuchar estos podcasts y esperamos que nos puedan acompañar en futuras entregas. Van a estar saliendo dentro de no mucho. Dios les bendiga grandemente. Muchísimas gracias y los invitamos a compartir esto con todos sus conocidos y amigos. Amén, amén. Dios les bendiga a ustedes dos, compañeros de podcast el día de hoy. A nuestra audiencia decirle que no se pierdan el próximo episodio, donde continuaremos con esta misma temática, con nuestro invitado Leonardo, que también nos estará acompañando, y estaremos explorando nuevas preguntas, profundizando un poco más sobre esta historia. Hasta entonces, como decían Samuel, les invitamos a compartir este link, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, como Entre Razón y Religión. Y pues muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Dios les bendiga grandemente y hasta el próximo episodio.